Una de las noticias destacadas a nivel internacional fue la muerte del científico británico Stephen Hawking, quien ha dejado un legado muy importante y sobre todo lo que más se destaca, entre otras cosas, es esta manera que tenía de manejarse Hawking a la hora de hablar de cómo acercaba la ciencia a la gente común, por decirlo de alguna manera. Para hablarnos del tema tenemos como invitado a nuestro estudio, a nuestro piso, Andrés Aceña, profesor de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Contanos un poquito cuál fue el legado, lo más importante que nos dejó Hawking, hablando un poco de lo que decíamos recién. Fue un gran divulgador científico. También incluso esto ha generado alguna que otra polémica porque los científicos siempre se pronuncian un poco más escépticos, tal vez de, mientras está la investigación, mantenerse más ocultos con la información y después incluso son medios reacios a que se conozcan ese tema. Al menos es la opinión de algunos. ¿Qué nos puedes decir? A ver, no necesariamente, diría yo. Es más, hay una movida muy grande a favor de la divulgación científica, digamos, principalmente, o sea, también a través de periodistas que hacen divulgación científica, pero muchos son científicos que escriben libros. Bueno, Hawking fue un gran exponente de eso, digamos, con una breve historia del tiempo que fue un bestseller. Sí. Impresionante, digamos. Y él tenía, no solo fue un muy buen divulgador, sino que también fue un gran científico. También se tomó el trabajo de hablar, por ejemplo, y es lo último que los medios mostraban, de cómo el hombre estaba trabajando mal, digamos, en lo que es la preservación del medio ambiente, y decía, va a ser uno de los motivos por los cuales tendremos que buscar otro lugar donde vivir en algunos siglos, pero también sin duda era uno de los temas que hoy por hoy llamaba la atención porque hay como una movida también a nivel mundial que está relacionada con el cuidado del medio ambiente y de cómo hay gente que trabaja para eso y otros que evidentemente no lo hacen. Sí, a ver, Hawking era un científico y era un miembro de la sociedad, sin duda, y sin duda le preocupaban también muchos de los temas que nos atañen como humanidad, digamos. Y sin duda, quizás el más apremiante es el cambio climático, digamos. Y me gustaría quizás aclarar en este tema que no era la investigación de Hawking, pero que sí hablaba sobre el tema. Sí hablaba al respecto, junto con otros temas, pero la comunidad científica está muy de acuerdo en que el cambio climático es real, es importante y es urgente. Digamos, la parte de que no es urgente o no sabemos o no es real no es la gran mayoría de la comunidad científica, son los que tienen intereses económicos puestos en que no se tomen medidas contra el cambio climático. Digamos, la comunidad científica, incluyendo Hawking, estaban de acuerdo y están de acuerdo en que es real, es importante y es urgente, digamos. Y si las cosas siguen como van, bueno, Hawking, por su área en particular, era una persona que pensaba mucho en el espacio como una posibilidad. También decía otras cosas fuera de su área propia de investigación, como el hecho de que si se mantiene la forma en que actualmente se va trasladando trabajos a los robots, dentro de no tanto vamos a tener un mundo, y se sigue manteniendo la forma en que los que tienen acceso a capital tienen acceso a los robots, vamos a tener un mundo mucho más dividido entre clases pobres y unos pocos ricos que van a ser los dueños de los robots, por ejemplo. Entonces, sin duda era una persona... de la inteligencia artificial ahí, del poder que iba a tener. Claro, porque caso, ¿no? La inteligencia artificial nos va a permitir como humanidad, pero en particular los que tengan acceso económico a los robots, suplantar la gran mayoría de actividades humanas, digamos, de actividad productiva humana. Con respecto al aporte que hizo en relación a las teorías más importantes de la física del siglo XX, ¿qué nos puedes repasar? Bueno, él hizo su trabajo mayormente en relatividad general y en el puente, en la comunicación con la mecánica cuántica, que son la mecánica cuántica, en particular el modelo estándar de partículas, junto con la relatividad general, son las dos teorías fundamentales que tenemos hoy en día. El problema con eso, que ya sabemos hace tiempo que está, es que necesitaríamos una teoría unificada. Querríamos tener una teoría que fueran las dos cosas juntas y que no pueden ser las dos cosas juntas simplemente. No podemos sumar las dos teorías y obtener
algo que sea esa teoría del todo que nos gustaría tener. Entonces, él trabajó en algunas cosas de relatividad general matemática, esos fueron sus primeros grandes logros, en donde se destaca en particular los teoremas de singularidad. Los teoremas de singularidad nos dicen que bajo ciertas condiciones que no son muy extrañas en el universo, uno termina con un agujero negro. Que eso era algo que en ese momento no estaba del todo claro. O sea, se pensaba que quizás los agujeros negros eran objetos, algo así como una extrañeza matemática de la teoría, pero que no se iban a encontrar. Hawking mostró que en general es relativamente fácil y esperable que hayan agujeros negros. Y lo otro, y después de eso, trabajó mucho en este puente entre las dos cosas, y quizás el resultado más famoso y más destacable es el hecho de que los agujeros negros emiten radiación térmica. O sea que se comportan de alguna manera como un cuerpo con cierta temperatura y que no serían completamente negros, sino que también largan algo de radiación. Con respecto a esto que decía de tratar, digo, esta hazaña que tiene la humanidad, ¿no? De tratar de saber si hay vida en otras partes del universo. Él también se pronunció con respecto a este tema, en que tal vez no nos convenía descubrir. No, a ver, más bien lo que dijo fue que no nos convenía, digamos, promocionarnos tanto. O sea, porque de alguna manera la humanidad lo que ha querido es mostrar que estamos acá. Y dada la cantidad de estrellas y que ahora sabemos la cantidad inmensa de planetas que hay, y que no sería tan raro que haya planetas con vida, que no estemos encontrando señales de otro planeta, quizás quiere decir que no está tan bueno estar mandando señales al espacio de que estamos acá, de que tenemos un planeta con recursos, etcétera, digamos. Entonces, él lo que decía era que no es que no tenemos que buscar si hay vida en otros planetas, sino que quizás tendríamos que ser un poco más cuidadosos en cuánto gritamos que estamos en el planeta. ¿Es real la comparación que hizo, digo, con el tema del descubrimiento de América? No sabemos porque no... Porque decía que el descubrimiento de América no fue bueno para los que eran originarios de esta tierra, claro, para los colonizados, y que hizo como un paralelismo en relación a eso, diciendo, bueno, para la Tierra no sería bueno por ahí que nos descubran. Bueno, en este momento, digamos, no tenemos la posibilidad de colonizar otros planetas. ¿Y entonces, si vienen, quiere decir que van a tener mayor tecnología, por lo tanto van a tener la posibilidad de colonizarnos. Entonces, es un razonamiento muy cortito, digamos. O sea, si alguien tiene la posibilidad de ir a otro continente con armas, digamos, es muy probable que los que no pudieron salir del continente no tengan armas iguales. Entonces, si hay vida inteligente que puede llegar a nuestro planeta, probablemente estemos... Nosotros estamos en hiperinferioridad de condiciones, claro. La realidad hoy por hoy es esa, ¿no? Que podemos hablar de investigaciones, de ese deseo constante tal vez de trasladarnos a otro planeta, como es una de las tantas teorías que hay, pero es difícil. La realidad, hay estudios, pero en la práctica no se puede. O sea, para la raza humana es casi imposible, digamos, no podemos llegar a nuestros vecinos cercanos, digamos, que están a la vuelta de la esquina en términos galácticos o en términos del cosmos. Realmente es como que no podemos salir de la cuadra, prácticamente, digamos. Entonces, no tenemos chances reales de colonizar otro planeta en el plazo inmediato, digamos, aunque se está intentando llegar a Marte. Esperemos que sí. Yo creo que tendríamos que ponerle mucho más ímpetu a eso como raza humana, como comunidad global, pero no tenemos hoy en día la posibilidad. Entonces, si alguien pudiera llegar hoy en día, alguna otra forma de vida inteligente pudiera llegar, seguro que estarían mucho más evolucionados que nosotros. Y mientras siga la investigación, que esto llevará años, obviamente, seguir cuidando nuestro planeta, que esa es la opción, la más cercana que tenemos. El problema es que no tenemos opción. Exacto. El problema es que no tenemos opción y estamos actuando como si no hubiera un problema cuando ya sabemos muy claramente que hay un problema. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, de nada, gracias y bueno, por este ratito con nosotros para hablar un poquito más sobre esta pérdida de un científico tan importante como ha sido Stephen Hawking. Nosotros tenemos que ir a un corte, Gastón, enseguida vamos a estar de vuelta. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta.